Robótica, he de confesar que es uno de mis temas favoritos, la robótica. Y yo siempre he dicho, si a mí me fascina, que yo no estudié ingeniería, supongo yo que los ingenieros tienen un poquito más de fascinación por este tipo de condiciones y de desarrollos tecnológicos. Yo quiero pensar que sí. Y, Claro. manden, Ah, no, que claro. fíjate que, déjame te digo una cosa, mis dos hermanos, tengo dos hermanos varones, mis dos hermanos varones son ingenieros. Y el más chico de los hombres, no solamente es ingeniero, es doctor en diseño electrónico. Se fue hasta el doctorado en diseño electrónico del CIMBESTAB, es doctor en diseño electrónico del CIMBESTAB. Y yo me acuerdo que mi papá, que también era ingeniero, mi papá cuando veía a mi hermano, el más pequeño de los varones, y mi hermano tenía la costumbre de que todos los carritos, era destructivo porque todos los carritos, todo juguete que llegaba a sus manos, todo juguete desarmaba, destruía, porque él decía que quería ver cómo estaba por dentro. Y cuando nos cambiamos a la casa donde su servidora vive, a la casa de ustedes donde vivo, pues cuando nos cambiamos había mucho terreno baldío. Entonces había muchos saltamontes, de esos saltamontes grandotes, y mi hermano los cazaba. Van a decir, ay, qué crueldad, pero tiene una explicación. Los cazaba a los saltamontes y los abría, porque él decía que quería ver cómo tenían, qué tenían adentro. Y decía mi papá cuando lo veía, dice, este muchacho definitivamente va a ser ingeniero, tiene todas las condiciones para ser ingeniero. Y efectivamente, tiene todas las condiciones no solamente para ser ingeniero, incluso hoy en día es el único en Guadalajara, por si no sabían, pero es el único que hace los circuitos integrados, hace circuitos integrados de SETI, marca SETI, tiene el circuito integrado impreso, SETI, y obviamente sus iniciales. Él hace todo el procesamiento de la señal, todo, y ya nada más en un convenio firmado por SETI y la universidad, obviamente ese convenio que está firmado por SETI y la Universidad de California, es para hacer circuitos integrados, para cuestiones de enseñanza, no para venta. Por eso ellos, con todas las condiciones que le manda mi hermano, ellos nada más hacen el circuito integrado y lo mandan a México. Nada más le pueden hacer 2 por año. Entonces, para él le sirve bien porque él está enfocado en las clases para los chicos que son de ingeniería en diseño electrónico, precisamente, donde les enseña toda la parte del procesamiento de la señal para que la señal no haga ruido, etcétera. Entonces, pues obviamente 2 por año es por cada semestre. Lo tienen por cada semestre. Ojalá ustedes también tengan esa misma pasión, ¿no? Esa misma pasión. Hoy voy a empezar la clase de robótica antes de empezar a meterme a las generaciones y antes de meterme a cuestiones de cómo es la programación de los robots, antes de saber qué es de arriba para abajo, de abajo para arriba, del machine learning, neural learning, de una lógica difusa, un conocimiento difuso, etcétera, que hay en cantidad de cosas de estas. Hoy vamos a darle una introducción un poquito diferente. Habíamos visto, déjenme salgo de aquí, porque habíamos visto que uno de los retos de las ingenierías era precisamente avanzar en el aprendizaje personalizado. Vamos a ver qué ya existe. Vamos a ver qué nos ha dado la inteligencia artificial relacionada con el aprendizaje personalizado, que en este caso está básicamente para los niños. Entonces vamos a conocer a Moxie. Espero que no tengan problemas en el inglés, porque está en inglés, no tiene subtítulos.
Ok, ya vimos por ahí a Moxie. Vamos a ver a Chloe, que está también genial. Maestra, nada más que no se alcanza a escuchar. Póngale ahí enseguida configuración, a ver si tiene closed captions, al menos en inglés, si no está en español. Ahorita le digo, si quiere ponga el otro. A ver, sí, déjame ver. También cuando lo presente puede presentarlo, creo que es la última opción. Los subtítulos, ¿verdad? Sí, no. los subtítulos están enseguida de los engranes, al lado izquierdo. Ahí. Ahí, subtítulos. Dele clic ahí a ver qué sale. Ok, Chloe, ¿sí vieron? ¿Sí se dieron cuenta que una de las inteligencias dice, le pregunta la persona que lo está entrevistando, que es la primera vez que el ser humano creó algo que es más inteligente que él mismo? Y le dice, tú tienes la capacidad de hacer billones de procesos por segundo. Dice ella, sí, efectivamente. Pero solamente existo gracias a la inteligencia humana que me diseñó. Sin embargo, fíjense, estamos hablando
todavía no la llegada, todavía no estamos llegando a la quinta generación de la inteligencia artificial, todavía no. Sin embargo, se muestran cada vez más sorprendentes el desarrollo de la robótica y fíjense que a veces por ejemplo, los chicos de ingeniería civil son los que son muy renuentes a veces porque me dicen, no, maestra, pues es que ¿qué tiene que ver la ingeniería civil con la inteligencia artificial? Y yo siempre he dicho, híjole, no puedo creer que me estén preguntando semejante cosa. Entonces, ahorita estamos hablando, la llegada de la inteligencia artificial es eminente, nos gusta o no nos guste, ya la tenemos aquí. Una de dos, o trabajamos en conjunto con ella o ella va a trabajar en contra de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Porque generalmente de repente somos muy escépticos para decir, no, pues es que el trabajo que yo realizo realmente pues no lo puede realizar una máquina. El trabajo que yo realizo, no sé, es trabajo de calidad, es trabajo creativo, es trabajo, le puedes poner los calificativos que gustes y mandes. Ajá. Definitivamente la inteligencia artificial lo va a poder hacer mucho mejor que tú. La inteligencia artificial es imposible que por sí misma pueda tener, por ejemplo, sentimientos y emociones. Eso es algo innato de los seres humanos. Sin embargo, las redes neuronales hoy en día pueden hacer que el robot emule o simule, cualquiera de las dos palabras es la correcta, emule o simule, esos sentimientos. Puede emular o simular sentimientos, puede emular o simular creatividad, etcétera. Y lo va a poder hacer mucho mejor que nosotros mismos. Entonces, la llegada de los robots ya está aquí. Entonces, hay que ver cómo podemos trabajar con ellos y no que ellos trabajen en contra de nosotros. Definitivamente va a haber, igual que en el caso del inicio de la revolución industrial, un desplazamiento tremendo de fuentes de empleo. Muy, muy fuerte el desplazamiento de fuentes de empleo. Vamos a conocer este otro, que es de Asus. Tiene mucho parecido con lo que viene siendo, por ejemplo, Alexa. De hecho, no sé si saben, pero Google, por ejemplo, ofrece una alternativa que se llama, es un dispositivo así chiquitito con una entrada o USB o HDMI, que se llama Chromecast, el dispositivo, y te permite, por ejemplo, una televisión que tengas, que no sea que no sea una Smart TV, vaya, que no tengas una Smart TV, pues la puedes convertir en una televisión inteligente. Entonces, nada más compras ese dispositivo, ese Chromecast, lo conectas a la televisión y automáticamente a través de tu celular, exactamente nada más bajas la aplicación de Chrome Home, y literalmente, igual que el caso de Alexa, puedes interconectar todos los dispositivos inteligentes que tengas, porque ya sabemos que hoy existen hasta focos inteligentes que le puedes decir al foco, Alexa, enciende el foco de la sala y enciéndelo en color amarillo, o enciéndelo en color azul, enciéndelo en color verde, etcétera. Y depende de los colores que tengas, lo va encendiendo, ¿no? Entonces, interconectas todos los dispositivos inteligentes, que eso es algo que ya habíamos visto, que decía, yo les dije, es parte del Internet de las cosas, ¿no? El IoT, estos dispositivos interconectados entre todos ellos, incluso refrigeradores, incluso ya tu refrigerador, que los refrigeradores que todavía son muy costosos, ahorita todavía son costosos, porque hay unos Samsung geniales
donde incluso te ponen en una pantalla digitalizada de cristal líquido, te aparece los artículos que tienes exactamente en tu refrigerador y la caducidad de cada uno de ellos. Entonces, eso está genial porque incluso te da una lista y también interconectado tu celular, te manda información y te dice, ya no tienes leche, ¿quieres que te mande a comprar la leche al supermercado? Entonces, hasta cierto punto, no sé si va a ser bueno, definitivamente nos está haciendo un poquito más perezosos en cuanto baje el precio también de este tipo de dispositivos, pues literalmente pues ya no vas a tener que preocuparte para decir, ay, tendré tortillas, tendré esto, tendré aquello, sino que literalmente ya lo vas a tener al alcance de tu mano en tu celular. Bueno, vamos a conocer uno diferente a lo que es Alexa, a lo que es Google, que es de... Bueno, fue uno, dijimos, un poquito diferente a lo que es Alexa, lo que tenemos. Y fíjense, me voy a ir a los robots de cocina, porque ¿se acuerdan que yo les dije? La ingeniería está metida hasta en la cocina, literalmente. Entonces, vamos a ver los robots de cocina. Es Thermomix. Me voy a ir con uno que no dure mucho.
Maestra, ¿conoce a Manuel Gutiérrez? ¿Mande? Sí, conoce a Manuel Gutiérrez. ¿Conozco a Manuel Gutiérrez? Sí, bueno, ya que estamos en el tema de la inteligencia artificial y la robótica y todo esto. Manuel Gutiérrez, no. Es un No, egresado del ITESO, de aquí de Jalisco. Ajá, no, no lo Se conozco. fue para Silicon Valley, ¿no? No. Es que él tiene una empresa, de hecho, mexicana que se está dedicando a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, él fue de los que iniciaron con lo que viene siendo el casco de realidad virtual. Ok. Fue de los que lo impulsaron. Y pues ahí tiene unas cosas interesantes. Pero si gusta, siga con su clase. Nomás te voy a preguntar. No, fíjate que no lo conozco. En el CETI daba clases, un chavo que se llama Pedro Cornejo, y Pedro Cornejo les daba clases a los chicos del ITESO, les sigue dando clases a los chicos del ITESO y a los chicos del CETI, a ambos. Él estudió una maestría en ciencias computacionales del CIMBESTAB y generalmente le tocaban las materias de más alto calado en mecatrónica, ¿no? En mecatrónica y obviamente en software, en programación. Es decir, le tocaba inteligencia artificial, le tocaba en ese tipo de materias. Y cuando Pedro Cornejo les daba las clases, les daba unas clases, pero verdaderamente magistrales, ¿eh? Desafortunadamente, a veces CETI comete muchos errores. En el caso de Pedro Cornejo, cometió muchos errores. Tenía Pedro Cornejo fíjate, ve, él tenía una brillantez enorme. Sin embargo, no, como no era persona que estuviera ligada mucho a condiciones de sindicato y mucho a ese tipo de condiciones, pues básicamente no lo subían mucho de categoría para el caso de maestro. Entonces, pues tenía ya muchos años en el CETI y pues no subía mucho, ya debería desde cuándo haber tenido un titular C y no lo tenía. Literalmente pues se desesperó y fíjense, tan valioso recurso fue que ahorita, por ejemplo, trabaja para Oracle, se fue para allá y le pagan una cantidad obscena de dinero, es lo que le pagan, una cantidad obscena de dinero, incluso le decían en la empresa que él dijera las veces en que él quería ir a trabajar y por cuántas horas. O sea, le decían, tu espacio está aquí, tu escritorio, tu máquina, etcétera, tu espacio es pero tú, las veces en que tú quieras venir a la empresa, lo puedes hacer, y si no quieres venir a la empresa, puedes a trabajar perfectamente desde tu casa. Entonces, tú nada más di qué días quieres venir, a qué horas, o sea, la empresa se puso literalmente de tapete para lo que Pedro quería. Entonces, yo supongo que este chico que me estás hablando, muy probablemente habrá sido estudiante de Pedro Cornejo, se fue Pedro Cornejo y literalmente se trabó ok, a ver. Me dicen si ya. ¿Se trabó la presentación, dices? No, creo que nomás fue con él el puro audio, creo. Ok. Pero bueno, yo sí lo he estado escuchando bien. Ok. Sí, Entonces, pues, desafortunadamente, por eso les decía, les voy a hacer esa misma pregunta en séptimo. Desafortunadamente, esa clase de muy alto calado,
que debería de haberse quedado Pedro Cornejo con esa clase todo el tiempo para sacar profesionistas muy capacitados. Hoy en día le dan la materia a los maestros que a veces no tienen ni la más remota idea de lo que es la inteligencia artificial. Muchos de ellos, no me lo van a creer, pero muchos de ellos en algún momento de la vida fueron mis estudiantes y después de haber sido mis estudiantes pasan a ser maestros. Y cuando me los encontraba en los pasillos, yo le decía, oye, fulanito, pues a veces se me iba la onda, le decía, fulanito, ¿cuánto te falta para salir? No, maestro, ya salí hace mucho, ahora ya estoy trabajando como maestro. Y yo lo veía y decía, chanclas, estaba dando clases como maestro. Dije, ¡chuy! Dije, sí, como alumno, dije, chanclas. Y yo les decía, ¿y cómo te va? ¿Y qué materias das? No, pues que estoy dando tarea de control. ¡Chanclas! Entonces, desafortunadamente, eso es lo que ha sucedido en toda la educación, no solamente en séptimo, toda la educación. Entonces vamos a conocer, dijimos a Thermomix, rápido. Que se conecta en el lateral, que nos muestra brevemente la portada y al que accedemos desde el menú de funciones, en recetas, en el título del libro, y podríamos elegirlas por categoría o en orden alfabético, en desplazamiento vertical o por el alfabeto. Vamos a preparar una limonada en cocina aliada para que se vean las diferencias. Enviarla siempre la información es exhaustiva. Cuando vamos a empezar la receta en cocina aliada, nos muestra siempre lo primero la lista completa de ingredientes y después cada instrucción, cada ingrediente es una instrucción, cada programación es una instrucción. ¿Qué ocurre? Que si es un ingrediente que hay que empezar, la báscula ya está activada, yo añadiría el ingrediente, cuando ya lo hubiera hecho, tocaría siguiente, me diría otra vez lo que hay que hacer, siempre lo que hay que hacer, siguiente, y el tiempo también está preconfigurado y solo hay que seguir la instrucción que pone en pantalla, giro el selector a la velocidad en 10 y me informa de lo que está haciendo. En este caso, es una pulverización durante 10 segundos. Al terminar el paso tiene una señal acústica como el 31, pulsamos siguiente, me estaría dando la instrucción de añadir otro ingrediente que como no es por peso no tiene la báscula activada y de nuevo si hay una función especial como en este caso turbo vendría preconfigurada y solo tendría que seguir la instrucción que dice que lo quiere una vez. Bueno, ya vimos a Thermomix. Thermomix, que ahorita, por ejemplo, ahorita es muy costosa. Thermomix es un robot de cocina. Literalmente te puede hacer absolutamente todas las comidas. Tiene su báscula, amasa, hornea, etcétera. Hace absolutamente todo. Lo que para una persona llevaría cocinar una comida completa, probablemente 1 hora, aquí lo haces en cuestión de 10 minutos. Entonces, genial, ¿no? O sea, está genial, todavía es muy costosa, pero le está haciendo competencia fuerte Taurus, y Taurus por la mitad de lo que vale la Thermomix. Entonces, son los robots de cocina que están peleándose, por eso les dije, literalmente la ingeniería está metida literalmente hasta la cocina, en todos los sentidos está presente la ingeniería. Bueno, pues, una pregunta de economía y tecnología, porque ya ahorita menciona que esos están caros. La unidad pasada habíamos visto que cuando los costos de elaboración son baratos, el producto puede llegar a ser barato, ¿verdad? no necesariamente. Si encontrábamos el material y el proceso, de abaratar el proceso para crear algo en masa, se podría abaratar el producto. Pero en este caso, a lo que voy es, ¿cómo es que podemos nosotros competir en este tipo de mercado en el que se crea, no sé, un robot bien chido
pero lo vendes bien caro y obviamente no vas a vender en masa. O sea, ¿qué nos conviene más al final del día? O sea, tener esas piezas únicas para un grupo selecto de personas o beneficiar a todo el mundo. Pues, Ahora sí que depende de la idea que tengas. O sea, ahí no te puedo yo guiar mucho. Te voy a decir lo que me pasó con los chicos hace 2 años, con los chicos de séptimo en economía. Acuérdense que les dije, me van a tocar ustedes en séptimo en economía. Ellos ya tienen que empezar a decirle a su director de proyecto con qué proyecto se van a titular. Entonces, un grupo de ellos me tomaron a mí para ayudarles a reconstruir la parte financiera de su proyecto, porque la intención de ellos era patentar su proyecto. Me decían, queremos patentar nuestro proyecto. Ok. Le digo, también les puedo asesorar en cuestión de patentes, de propiedad intelectual. Le digo, a ver, platíquenme qué es su proyecto. Y los chicos cuando me empiezan a decir, porque una de las condiciones que les ponen los maestros que dirigen los proyectos mecatrónicos, el proyecto mecatrónico, es que debe de ser totalmente automatizado. Esa es una condición que les ponen. Que resuelva un problema social y que sea totalmente automatizado el proyecto. Entonces, los chicos se hicieron un casco de motocicleta, ese era su proyecto, un casco de motocicleta, que encendía poniéndole la huella digital y entonces de esa forma había una interconexión entre el casco y la moto, ¿no? Entonces, el casco literalmente encendía la motocicleta. Tenía otro tipo de condiciones. Y yo les empiezo a preguntar, les digo, ok, lo quieren patentar. Le digo, ¿cuál es su mercado? Y me dicen los del equipo. Pues sí, hasta cierto punto. Me dicen los del equipo, le digo, qué es su mercado? Todos los que tengan moto. Y yo, canijo. Le digo, oye, pero incluso para los que tienen una moto que vale como unos 8,000 pesos y tu casco es más caro que la moto, o sea, ¿también ellos te comprarán tu casco? No, pues para ellos no. Bueno, pues entonces tu mercado está más delimitado. O sea, tu mercado meta, pues sí, tu mercado meta se abarcaría en teoría todos, pero en la realidad te vas a ir con un mercado meta y te puedes ir con un mercado potencial. Solamente te puedes quedar con eso. Entonces, de hecho, hubo un capítulo en esta serie de negocios, Shark Tank, en donde fueron unos emprendedores egresados de mecatrónica mostrando unos productos de como prótesis. Pero cuando se dieron cuenta que la prótesis costaba más que la misma cirugía. O costaba más que todos los gastos médicos, entonces pues no era factible. No, pues no, o sea, es que por eso es lo que te digo, Alman, ahí no te sabría decir. O sea, generalmente se construye un prototipo. Generalmente se construye un prototipo y sobre el prototipo se van empezando a hacer mejoras, ¿no? Entonces, con el prototipo tú puedes empezar a decir, ok, ya creé esto, pero como dice César, pues resulta que era más costoso el remedio que la enfermedad. Entonces, pues vamos viendo qué le quitamos, qué le ponemos, qué otros materiales te puede dar las mismas propiedades, etcétera. O sea, del prototipo lo puedes ir mejorando y del prototipo le puedes ir reduciendo el costo de producción. Ojo, costo de producción no significa que por ende el precio del producto vaya a ser más barato. Va a haber mayor margen de ganancia para la empresa, pero no significa que sea por ende más barato. La economía cambió radicalmente y los precios se volvieron subjetivos. ¿Qué significa que se volvieron subjetivos? Depende de cuánto interés y cuántas ganas tengas en adquirir ese producto, es lo que está dispuesto el consumidor a comprarlo. Te voy a poner un ejemplo. Los iPhone está demostrado. ¿Cuánto vale ahorita el iPhone? Los últimos que valen 20 y tantos mil pesos. 26,000. Ok. Un riñón.
está demostrado que el costo de producción, escucha bien, costo de producción de cada iPhone, el costo de producción de cada iPhone ronda en los 5,000 pesos más o menos, 5,000 y algo de pesos. Entonces, técnicamente, si nos vamos a las condiciones de que antes se utilizaban las condiciones de los precios, pues la gente generalmente sacaba el doble. Es decir, si mi costo de producción son 5,000, pues yo lo vendo en 10,000 y entonces tengo un margen de ganancias de tanto. Entonces, ¿por qué? La pregunta aquí es muy clave. ¿Por qué si el costo de producción es de tanto, por qué vale 20 y tantos mil en el mercado? Porque el precio se volvió subjetivo y la gente está dispuesta a comprar el iPhone al precio que venga. O sea, vale 23,000, vale 26,000, vale 30,000, la gente lo va a comprar. Entonces, se volvió subjetivo. Aquí entraría en algo que tú me estás diciendo, Olman, dependiendo de lo que tú vayas a crear, de lo que tú estés pensando en crear, y depende de cuánta, en un momento dado, cuánta necesidad exista de la gente. Ojo, no necesidad de un servicio básico, porque un producto te puede dar solamente un estatus. Si te pones a ver un Mercedes-Benz y tú comparas no sé, díganme un coche más modesto, no sé, una Aveo. Una Aveo. La bestia. Ok. Muy buena comparación, maestra. Un coche modesto, el que guste en un coche modesto, y si lo comparamos con un Mercedes-Benz, Aveo. Los dos sirven para lo mismo. Los dos te transportan, vas, vienes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos productos? Uno da estatus social. La gente que te vea en un Mercedes-Benz, la gente va a pensar que eres exitoso económicamente, y puede ser que debas hasta los dientes, pero la gente va a pensar que eres exitoso económicamente. Entonces, depende. Ahí te diría, depende de lo que quieres crear y depende de muchas circunstancias, que lo van a aprender conmigo en economía. Lo van a aprender conmigo en economía. Bueno, gracias. Bueno, entonces dijimos, la parte de la robótica, que es un tema genial y precioso, muchachos, de lo más genial. Y fíjense, generalmente por eso digo que a veces tenemos unos grandes egos muy inflados, porque pensamos que el trabajo que realizamos es un trabajo que no puede, ¿cómo el robot me va a sustituir? Sí, claro que te va a sustituir, claro. Y acordémonos simple y sencillamente que todas las empresas, absolutamente todas las empresas, buscan eficientar su proceso productivo. Eso implica gastar la menor cantidad de factores de producción. Esa es la parte importante. Si el robot, que puede ser un robot industrial, puede ser un robot de servicios, te puede dar el mismo servicio que el que te dan X cantidad de personas, pero más confiable, de mayor calidad, sin desperdicio de materia prima, sin esto, pues evidentemente, ¿qué va a decir la empresa? A ver, ¿humano o máquina? Evidentemente las máquinas nos van a empezar a ir sustituyendo literalmente en la parte de la calidad, en que no desperdician, no hay merma en la producción, no tienes merma, porque ahorita hablamos, en la producción podemos hablar de dos tipos de merma: la merma que puede ocurrir en el mismo proceso productivo, por falla de una máquina, por retrabajo, por defecto, por lo que gusten y manden. Esa es una merma del propio proceso productivo. Y la otra merma, que es el tiempo de las personas. Es decir, en una jornada de 8 horas, no puedes esperar que la persona trabaje 480 minutos sin descanso, digamos, de alguna forma, o continuos. Entonces, tienes periodos de desperdicio. Entonces, depende del proceso productivo, pero generalmente las personas rinden más o menos un 85% de esos 480 minutos de proceso productivo, más o menos. Y también en el caso de que fuera un grupo bien dirigido. Entonces, tienes mermas.
eso te lo va a evitar, te va a evitar las mermas. Adiós mermas, adiós retrabajos, adiós procesos productivos donde toda la tirada salga con defectos, adiós todo ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado porque nos van a desplazar. Entonces, fíjense, esta es una parte importante porque me va a llevar a una de las condiciones en que presenta precisamente el auge de la robótica. Y el auge de la robótica, que lo han dicho todos los expertos y desarrolladores en robótica en el mundo entero, han dicho, es necesario que la robótica se empiece a regular, porque si no se regula ahorita, pues literalmente la llegada de los robots superinteligentes, que será la 5ª generación de la robótica, pues literalmente significa la extinción de la especie humana. O sea, no el desplazamiento de los trabajos, no que los seres humanos nos quedemos sin trabajo, no, literalmente la extinción de la especie humana. Maestra, con esto llegando de la inteligencia artificial, y disculpe la interrupción, ¿se tendrán que cambiar algunos procesos legales y se tendrán que añadir leyes o derechos? Sí, leyes internacionales. De hecho, fíjate, vamos a tocar, porque este tema tiene muchas aristas éticas, muchas aristas éticas, y dentro de las aristas éticas vamos a tocar el caso, por ejemplo, de Sofía, que es también robot humanoide que se creó y que, por ejemplo, Arabia Saudita le concede la ciudadanía, o sea, Arabia Saudita le da la ciudadanía a Sofía. Pero, ¿qué implicaciones tiene haberle dado ciudadanía a un robot? Entonces, lo vamos a analizar porque tiene muchas aristas éticas. Indiscutiblemente, sí se tiene que hacer una regulación jurídica internacional, así como en algún momento el mundo se tuvo que poner de acuerdo porque no le quedó de otra, nos tuvimos que poner de acuerdo en algún punto para decidir derechos del aire, porque tenemos todos los países derechos del aire, no el derecho a respirar, el derecho del aire de que vayan circulando aviones, ¿no? Ese es tu derecho del aire. Entonces, se regula a través de condiciones y de tratados internacionales. Tienes derechos de mar, por ejemplo, todos los países tienen derechos de mar, y tienes regulados lo que vienen siendo internacionalmente una región y franja fronteriza. Bueno, pues así te vas a tener que poner de acuerdo, todos los países se van a tener que poner de acuerdo para empezar a hacer regulación internacional relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial y ponerle condiciones, generalmente las condiciones que las vamos a ver, que son como sus reglas éticas de los robots, son las reglas de asilo mar. Tienen N cantidad de reglas y son como el código ético de los robots. Si mientras no incumplan ese tipo de condiciones los desarrolladores de inteligencia artificial, entonces estamos por buen camino. Si se empieza a incumplir, es decir, el riesgo es cuando te empiezas a dar cuenta que el Pentágono empieza a financiar con mucho dinero proyectos relacionados con inteligencia artificial. ¿Qué implicaciones tiene? Evidentemente, de desarrollo tecnológico, pero aplicado a armamento militar. Ahí es donde hablamos de la extinción de la especie humana. O sea, literalmente la extinción de la especie humana. Entonces, lo vamos a ver porque incluso los mismos desarrolladores nos lo van a explicar por qué. Stephen Hawking también lo explicaba, también daba su explicación de por qué se tiene que controlar y regular. Entonces, una de las preocupaciones, y aquí lo escribe un robot, curiosamente, en donde dice, no tengo ningún deseo de eliminar a los humanos. Un robot escribe un artículo en El Guardian, que dicho sea de paso, uno de los periódicos más prestigiosos que existen. Generalmente, fíjense, también uno de los empleos que prontamente puede quedar en riesgo de extinción, a menos de que ellos encuentren una forma de
reestructurar su misma profesión, porque uno siempre tiene que reestructurar, tienes que reestructurar tu misma profesión, como médico, como abogado, como ingeniero, como periodista, como lo que sea, tienes que reestructurarte para no desaparecer. A menos de que se reestructuren, pues una de las profesiones que literalmente viene en riesgo de desaparecer es el periodismo. ¿Por qué? Porque actualmente las inteligencias artificiales empiezan a crear artículos cada vez más complejos, digamos, con matices de aprendizaje hacia cargado de emociones hasta cierto punto. Todavía tienen muchas limitaciones, evidentemente. Pero después probablemente vamos a verlos emulando esas expresiones que son propias de los seres humanos. Eso lo da las redes neuronales y el conocimiento difuso. Después vamos a ver qué significa una cosa y otra. Entonces, tengo el caso de GPT-3, un generador de lenguaje de inteligencia artificial que firma una columna de opinión en la que asegura ser una herramienta de conocimiento, no una amenaza. Fíjense, tengo 2 artículos publicados con respecto a un partido de fútbol que se jugó en del Real Madrid, y a ver si me pueden decir cuál de estos 2 reportajes. Uno está en color morado y otro está en como color verdecito. ¿Cuál de estos 2 lo escribió un robot y cuál lo escribió un ser humano? El primero dice: el Real Madrid destroza con 3 goles al Atlético de Madrid, que dejó al marcador a 1 el pasado sábado. El Real Madrid comienza la jornada con 42 puntos y en la posición tercera. Una buena oportunidad para alcanzar al Atlético de Madrid. Y el otro reportaje dice: el Real Madrid se llevó el derbi en el Wanda Metropolitano en un choque intenso en el que fue protagonista. Los de Solari fueron superiores a los de Simeón, a los que mantuvieron bien con y aprovecharon sus llegadas al área de Oblak. ¿Cuál escribió el ser humano? ¿Cuál escribió el robot? El ser humano, el morado. El robot es el de morado. El azul. El robot el azul y el ser humano el morado. ¿Sí? Yo digo que al revés, en azul el... Yo lo digo al revés. Yo digo el azul, el morado el robot y el azul el hombre. Analítico o no sé, más como que con patrones, además muy específico el robot. Ok, efectivamente. El primero fue escrito por un robot, por una inteligencia artificial, y el segundo fue por un ser humano. Si se fijan, lo que ahorita los está distinguiendo es que fue una periodista, de hecho, una periodista deportiva la que escribió este reportaje, utiliza un lenguaje más apegado como a los que es los seres humanos, ¿no? Entonces dice, en un choque intenso entre el VAR, por ejemplo, que el VAR fue protagonista. Entonces, esas palabras hasta ahorita todavía no las puede emular, todavía son incapaces de emularlas, el caso de los robots, todavía, falta un poquito. Pero incluso Watson, por ejemplo, Watson, que fue pionero en esto, que lo crea, Watson lo crean IBM, esta inteligencia artificial. La primer desafío de Watson, de los desarrolladores de Watson, era llevarse a Watson a jugar el juego de Jeopardy. Querían que jugara el juego de Jeopardy con lo que eran los campeones mundiales de Jeopardy en ese entonces. Pues obviamente las primeras veces que pusieron a Watson a competir con los campeones de Jeopardy, todas las veces le ganaba a los seres humanos. Literalmente, Watson empezó a aprender de cómo respondían ellos, y basado en cómo respondían los seres humanos, él empezó a responder de esa misma forma, con la única diferencia, nada despreciable, que por ejemplo Watson podía revisar un montón de información de miles y millones de datos y de libros y de artículos en cuestión de microsegundos.
es decir, con una velocidad de procesamiento que se iba sumamente muy superior a cómo procesaban los datos los seres humanos, a cómo procesamos los datos los seres humanos. Pues literalmente Watson aprendió y después empezó a derrotar a los campeones de Jeopardy. Se lo llevaron a un desafío todavía más fuerte, un desafío más grande, y era ponerlo a competir en cuestión de debates con un ser humano. Que una inteligencia artificial compitiera en un debate de índole política, de índole ética y de índole económica con un ser humano, las primeras veces también el ser humano todas las veces vencía a Watson. Watson empezó a aprender las respuestas del ser humano, cómo contestaba, cómo razonaba y cómo daba argumentos, empezó a aprender y lo llegó prácticamente a superar. Entonces, vamos en un camino que va importante, también hay que decirlo. Entonces, bueno, ya vimos que por ahí dice, una de ellas, obviamente, es escrita por un sistema de generación automática de contenidos en español bautizado como la Robotia. Ya vimos cuál es cuál. Entonces, la inteligencia artificial y el machine learning han permitido elaborar softwares capaces de generar textos informativos en español. Leo, desarrollado por la Robotia y Dial Software, empresa especializada en IA y procesamiento del lenguaje natural, es un buen ejemplo. Es mejor el Deep Learning. ¿Mande? No, que el Deep Learning está sobre el Machine Learning. Sí, y Neural Learning también. Hay Deep Learning, Machine Learning, efectivamente, y Neural Learning, efectivamente. Deep Learning es todavía mucho más complejo todavía, efectivamente. Fíjense, narrativa, aquí volvemos a esta frase, startup, por favor no se les olvide, es el auge ahorita, las startups. Las startups española que ha despertado incluso el interés de inversores de Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Entonces tengo Juan Carlos F. Galindo, que es el CEO y cofundador de la firma Leo Robotia, describe: le introduzco el estilo de ese cliente o medio de comunicación y la máquina es capaz de escribir como quiere y además con una variabilidad infinita, es decir, cada vez con los mismos datos yo puedo elaborar un texto distinto infinitas veces. Una vez que he entrenado a la máquina, que le he definido cómo son los datos, que le he entrenado cómo lo quiere el cliente, es automático. La máquina bebe de la fuente de datos directamente, automáticamente el medio de comunicación decide y cuándo y cómo publica, y en milésimas de segundos el robot es capaz de publicar informaciones de 1000, 2000, 3000 caracteres, lo que quiera el cliente. Fíjense, estamos nosotros los seres humanos limitados, ellos no tienen ese límite. Nosotros, ¿se acuerdan cuando les di el ejemplo de los médicos? ¿Cuántos pacientes puede revisar un oncólogo y cuántos estudios puede revisar un oncólogo? Pues está limitado precisamente por el tiempo, por el esfuerzo, etcétera. Pues la inteligencia artificial no tiene esa limitante. Señala Galindo antes de incidir que a diferencia de otros sistemas parecidos, Leo no recurre a plantillas estándar que el programa se encarga de rellenar. Esa es una parte importante y eso es una forma de programación. La forma de programación es literalmente en lo que viene siendo el conocimiento difuso y en esto del deep learning y todo, pues literalmente dejas que en la forma de programación, dejas que literalmente nomás le ponen las reglas y literalmente dejas que la máquina lo haga y aprenda por sí mismo. Que es, dicho sea de paso, como aprendemos los seres humanos. Nosotros tenemos una forma de aprendizaje de abajo hacia arriba, exactamente igual que el caso de ellos. Bueno, ¿qué es la robótica? Pues obviamente la robótica es una rama de la tecnología, muy compleja porque tiene muchas disciplinas relacionadas con eso,
Y obviamente la robótica se va a encargar desde el diseño, desde la construcción, desde la operación, desde la manufactura y la aplicación de sistemas computacionales y robots para su debido control y procesamiento de la información. Y ya sabemos que tiene divisiones, aparte de que lo podemos ver en las generaciones de la robótica, tienen sus divisiones en robots industriales y robots de servicios. Entonces, los robots industriales, que dicho sea de paso, son primera generación de robots, generalmente, son este tipo de robots, sobre todo de los brazos robóticos, que han sido geniales para la industria, porque literalmente le puedes hacer una programación y te hace el trabajo en un tiempo mucho más corto y más preciso que el caso de los seres humanos. ¿A qué se debe el auge de la robótica? Indiscutiblemente, el auge de la robótica obedece principalmente al hecho de que haya un número cada vez más creciente de personas interesadas en su desarrollo. Tanto empresas como, por ejemplo, universidades que han empezado a hacer investigación y desarrollo relacionado con esto, como las empresas. Y tienes empresas gigantes, que están apostándole muchísimos millones de dólares al desarrollo de esta, como son Facebook, como es Amazon, como es Google, como es obviamente Elon Musk, de Tesla y muchas otras gigantes, Microsoft, entre muchas otras empresas interesadas en su desarrollo, ¿no? Por eso su tiempo de llegada se acortó. Su tiempo de llegada de los robots superinteligentes se estimaba que iban a llegar para el 2100, se acortó más o menos para el 2030. Dicen que para el 2030 vamos a tener robots superinteligentes. Habrá que ver si se cumple. ¿Cómo beneficia o perjudica? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero evidentemente el perjuicio principal que vamos a encontrar es en el desarrollo armamentista, militarmente hablando, donde estos robots, en caso de que no se encuentren, no se regule bajo leyes estrictas, sobre todo de las reglas de Asilomar, si no se regulan mediante las reglas de Asilomar, entonces pues básicamente le vas a permitir al robot que pueda dañar a un ser humano, ¿no? Entonces habrá que ponerle reglas. Las leyes de Asimov hace mucho tiempo que quedaron obsoletas. Le pusieron reglas más completas. Entonces tenemos, obviamente, la potencia del software en el controlador determina la utilidad y flexibilidad del robot dentro de las limitantes del diseño mecánico y la capacidad de los sensores, ¿no? Eso es una parte indiscutible. Por eso, hasta ahorita, todavía no podemos hablar de la quinta generación de la inteligencia artificial, porque la potencia del software, a pesar de que tenemos supercomputadoras hoy en día, esas supercomputadoras pueden hacer hasta cuatrillones de procesos, cuatrillones de procesos por segundo, pues todavía no te da la capacidad como exactamente te da una red neuronal en el cerebro de una persona. O sea, una red neuronal de cómo funcionamos nosotros, que somos muy complejos, incluso nuestro lenguaje es muy complejo, muy ambiguo, pues no te lo da. La potencia del software todavía no te lo da. Pero muy probablemente en corto veremos muchos cambios. Bueno, esta es una parte importante porque de aquí nos puede definir generaciones de robots, me puede definir arquitectura de los robots y me puede definir incluso la clasificación, en la clasificación de robots industriales y de robots de servicios. Esa es la clasificación básicamente que me da. A mí siempre me gusta más me podría ir precisamente a definir arquitectura, a definir la arquitectura de los robots,
N cantidad de cosas. Me gusta la generación de los robots y vamos a abordar precisamente la generación de los robots. Entonces tenemos la primera generación, clasificación de los robots de acuerdo a sus generaciones, que son estos, les llaman robots manipuladores. Dice que cuentan con un sistema de control relativamente sencillo, de lazo abierto. Significa que no existe retroalimentación por parte de algún sensor y realizan tareas previamente programadas que se ejecutan secuencialmente. Aquí vas a encontrar N cantidad de robots manipuladores, ¿no? Tu lavadora, por ejemplo, una lavadora es una primera generación de robots. Le pones la carga de la ropa, le pones el jabón y literalmente pues va a ser toda la función, la lavadora, por ejemplo. Entonces hay unos un poquito más complejos que cuentan con sensores. A partir de la segunda generación ya tienen sensores, lo cual significa que se retroalimenta y pueden mandar cierto tipo de información. También a veces todavía en la segunda generación todavía de forma muy limitada. Pero primera generación generalmente son estos brazos robóticos que tienen a veces hasta 360 grados de libertad, ¿no? Y son geniales para la industria porque son fácilmente operables incluso para programarlo, para una tarea, y como para que un operador humano lo controle. Entonces, son muy, 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 muy buenos ahorita para la industria. Entonces, los robots no se percatan de su entorno, obviamente, como no tienen sensores, no tienen un sensor de proximidad, no tienen un sensor de calor, no tienen un sensor de N cantidad de sensores que tenemos hoy en día. Entonces, adquieren información muy limitada de su entorno o en muchas de las ocasiones nula. Y como no tienen información, pues sobre eso básicamente actúan. Les voy a mostrar el caso, por ejemplo, de uno que es de primera generación, y yo le puse a mi aparato, le puse robotina, se llama robotina. Déjame la traigo. Es mi robotina. A ver si la ven. Es este disquito, miren. ¿Que no es la de los Jetsons, Robotina? Sí, entonces es mi robotina. Mira, tiene aquí déjala, la saco, la voy a abrir. Aquí tiene esta cosita que es donde ella aspira. Aquí tiene la pelusa, no le he retirado la basura. Y esta parte que está aquí abajo, que tampoco la he lavado, es cuando la pongo a funcionar para que barra y trapee al mismo tiempo. Es lo que hace mi robotina. Entonces, está conectada a mi celular, está conectada al Chromecast que tengo, y literalmente yo le digo al Chromecast, enciende la robotina, ponla a aspirar y ponla a trapear. Es de Xiaomi, porque me decían los chicos del otro grupo pasado, decía, están bien caras. Dije, pues mi robotina, que yo así le puse, me costó 9,000 pesos, y por 9,000 pesos aspira y trapea simultáneamente mi casa sin tener que hacerlo yo. Y ahorra una cantidad importantísima de agua también, porque nada más le tengo que estar lavando su mopita ocasionalmente, porque se ensucia. Entonces, ese es un robot de primera generación. No tiene sensores, es decir, si fuera, ya la clasificaríamos de inteligente, si empezara a tener sensores. Sin embargo, mi robotina, por ejemplo, cada vez que la pongo a funcionar, choca con todos los muebles. No guarda en su memoria que aquí hay un obstáculo y ya lo tiene que evitar. No tiene esa capacidad. Es un robot manipulador. Un robot de primera generación. Vuelvo a presentar.
Entonces sería es otra generación. Este también perrito que también es de, creo que es de Honda, si mal no recuerdo, o no me acuerdo qué empresa creó este perrito robot, que incluso tiene la capacidad a través de su antenita de detectaba ciertas emociones en sus dueños, ¿no? Y ese sería, por ejemplo, el caso de un brazo robótico. Entonces, los sistemas en los que la salida no tiene efecto sobre la acción del control se denominan sistemas de control de lazo abierto, open loop, se les llama open loop. En otras palabras, en un sistema de control de lazo abierto, la salida ni se mide ni se retroalimenta para compararla con la entrada. Así, la precisión del sistema depende de la calibración. En presencia de perturbaciones, un sistema de control de lazo abierto solo se puede utilizar si la relación entre entrada y la salida es conocida, ¿no? Que tendríamos por aquí también un ejemplo, miren. Entonces tendríamos en el caso, por ejemplo, estamos hablando aquí de un controlador de alimentación directa a través de una válvula y una salida de líquido, etcétera. Entonces, ese sería ya las entradas y las salidas. Pero si no tenemos, en este caso, no existen sensores que midan la temperatura o midan el flujo del líquido en cuestión, pues entonces literalmente se puede salir en un momento dado de control. Aquí sí puede haber perturbaciones. Segunda generación, robots de aprendizaje. Estos ya son empiezan a ser un poquito ya más complejos. Y este tipo sí tiene en cuenta variaciones del entorno y dispone de unos sistemas de control de lazo cerrado. Los otros son de lazo abierto y estos son de lazo cerrado. Ya tienen sensores que les permiten adquirir información del medio en que se encuentran y adaptar su actuación a las mismas. Entonces, también tienen otra característica este tipo de robots, tienen la característica de que pueden aprender y memorizar la secuencia de movimientos de un operador humano. Entonces, si un operador humano hace una secuencia de movimientos, no sé si les expliqué que hace algunos años los chicos, cuando existía la carrera de electrónica, ingeniería electrónica, así como tal, después se le cambió el nombre, pero antes pues era ingeniería electrónica, hicieron su proyecto de titulación, que era genial su proyecto de titulación. El Kinect del Xbox, el Kinect, lo conectaron con un brazo robótico. Entonces, cada vez que los chicos hacían movimientos en el Kinect, los replicaba el brazo robótico. Ese es un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, donde aprenden y memorizan los movimientos de un operador humano. En algunos casos, por ejemplo, de la universidad de Nueva York, la Universidad de Nueva York tiene un robot basados en esta segunda generación. Digo, hay muchos, pues, nomás voy a dar un ejemplo. El caso de la Universidad de Nueva York tiene, por ejemplo, tiene sensores, rayos infrarrojos, un GPS, etcétera, para ir, lo que va haciendo literalmente el robot en un ambiente, imagínate un ambiente, en una casa que tiene muchos obstáculos, una casa. Hay un comedor, hay sillones, hay N cantidad de obstáculos. Bueno, pues el robot de aprendizaje, este robot de aprendizaje, lo que hace, a diferencia de mi robotina, lo que hace la primera vez que lo pones en un ambiente complejo, pues va a chocar con todos los muebles, absolutamente con todos los obstáculos que tiene. Después los memoriza, aprende el lugar en donde están los obstáculos, lo vuelves a poner una segunda vez y ya memorizó en dónde están y no vuelve a chocar con ellos. Es este tipo de generaciones de robots, ya son un poquito más, empiezan a ser un poquito más complejas. Entonces, el control de alimentación
directa se está utilizando de una manera muy generalizada, sobre todo en el control por computadora. El control por lazo cerrado genera una salida, aquí sí genera una salida, pero esta salida se retroalimenta con la entrada. Es decir, depende de la salida depende tanto de la entrada como de la retroalimentación. Entonces, imagínate, por ejemplo, que tienes, déjenme pensar, imagínate que tienes un pistón, hay un pistón neumático, y el pistón, por ejemplo, que tiene un sensor de retroalimentación que permite, por ejemplo, verificar si el pistón fue o no activado, o los sensores de seguridad en una máquina. En un sensor, imagínate por ejemplo, una guillotina de industrial, obviamente, una guillotina industrial. Si no cuenta una guillotina industrial con sensores de seguridad, estás en un problema tremendísimo. ¿Qué va a implicar, por ejemplo, aquí el sensor de seguridad en una guillotina industrial? Pues que efectivamente que empiece a detectar si el que está operando, el operario, está en ese momento distraído o se quedó dormido o pasó lo que haya pasado con ese operador y resulta que entonces en ese momento mete la mano, pues literalmente pues no solamente puede perder la mano, puede perder hasta la cabeza literalmente. Entonces, pues obviamente el sensor en esa retroalimentación, pues le impide en cuanto detecta, igual que el caso también de los elevadores, en cuanto detecta movimiento, pues inmediatamente, por ejemplo, también abre las puertas, ¿no? Esa es la salida, depende de la entrada. Bueno, me voy a brincar esta parte y me voy a la parte de me faltó precisamente esto también, de verdad. En los sistemas entonces controlados por lazo cerrado, la variable controlada se mide y se utiliza para modificar la actuación sobre los sistemas que desea controlar. Evidentemente, para realizar esta medida se necesita siempre un sensor. Y un sistema controlado en lazo cerrado es más complejo y caro también que un sistema controlado en lazo abierto. El de lazo abierto, como son más sencillos, pues no son tan costosos como los que ya tienen sensores. La forma más habitual de cerrar el lazo en los sistemas de control es calcular el error entre la referencia y la respuesta actual del sistema. El controlador entonces actúa en función del error. El concepto de retroalimentación es uno de los principios básicos de control automático. Es una materia muy importante. Afortunadamente para ustedes, control automático la da Víctor Flores, y Víctor Flores tiene un doctorado en control automático. Bueno, tercera generación, que son los robots con control sensorizado, ya empiezan a ser todavía un poquito más complejos. El controlador es una computadora que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador para que realice los movimientos necesarios. Poseen capacidad para planificación automática de tareas, algo que no tienen las otras generaciones. Estos ya pueden planificar tareas anticipadamente y son robots adaptables a diferentes entornos, también es otra diferencia que tiene. Y también se pueden reprogramar a sí mismos, tienen la capacidad de reprogramarse a sí mismos porque están revisando constantemente esto en los sensores y la retroalimentación y en el error por los datos que van proporcionando los sensores. A partir de esta generación los encontramos, por ejemplo, en el caso de las plantas de energía nuclear, de las de última generación, precisamente para no cometer como lo que pasó con Chernobyl o lo que pasó, por ejemplo, con 3 Mile Island, que 3 Mile Island estuvo a punto, fue un poquito antes que lo que sucedió en Chernobyl, porque fue en el 79 lo de 3 Mile Island en Estados Unidos. No explotó el reactor nuclear, estuvo a punto de explotar el reactor nuclear,
pero tanto Three Mile Island como Chernobyl fueron errores humanos. Precisamente para evitar esos errores humanos, pues están este tipo de robots, donde literalmente en donde ellos empiezan a detectar, basados en la información de los sensores y del sistema automatizado, empiezan a detectar un aumento de control de temperatura del reactor nuclear, inmediatamente van a apagar el reactor nuclear y van a empezar a verter una cantidad importante de agua refrigerante para bajarle rápido la temperatura para evitar que explote, y literalmente, automáticamente se empieza a abrir la compuerta donde sale el vapor de agua para que no se concentre, porque es una cantidad de vapor muy grande la que se concentra a una temperatura altísima como en un reactor nuclear. Entonces, para evitar eso, abren la compuerta y sale el vapor. Es esta generación que ya te encuentras por ahí. Entonces, debido a la nueva tecnología y estrategias utilizadas, estos robots califican como inteligentes, se adaptan y aprenden de su entorno utilizando conocimiento difuso y redes neuronales. Aquí lo voy a dejar porque esto para poderles explicar conocimiento difuso es complejo, no es tan sencillo. El conocimiento difuso es complejo y es la forma, básicamente, en cómo nosotros, los seres humanos, tenemos ese lenguaje ambiguo, somos muy ambiguos, pero nosotros nos entendemos. ¿Dudas, chicos? Hasta aquí. No, ninguna. Los veo entonces la próxima clase, chicos. Que tengan bonito día.